y gracias a todos los que nos estáis oyendo. Yo voy a intentar resumir y centrarme, que a veces me cuesta, ¿no? Porque son muchos los temas a tratar en la previsión complementaria y la verdad que es un tema que creo que merece la pena ser trabajado y ser escuchado. Bueno, en primer lugar, quiero empezar por el inicio, por cómo se construye esta entidad y a partir de qué principios se funda, que es muy relevante, pero muy, muy relevante y sobre todo hoy en día. Entonces, Geroga nace realmente en el año 95, aunque nos constituimos en el año 96, se construye dentro de la negociación colectiva y, por lo tanto, forma parte del pensamiento colectivo. Esto es muy, muy relevante. Volveré a ello de manera reiterada y nace gracias al consenso de las organizaciones que están en esa negociación. Organizaciones para mí muy relevantes también, muy importantes, que hoy a veces son denostadas y que sin embargo son las que han conseguido que trabajadores y empresas se encuentren hoy en día en la situación en la que está, que es en una ganancia de valor importante, ¿no? Al menos han contribuido, en mi opinión, de forma importante. Entonces, nace también porque en Guipúzcoa ya existía una idea de cohesión social desde los años 70, que hacía que el sector más significativo de nuestra sociedad, que es el sector sidometalúrgico, tuviera un componente en su negociación colectiva de amparo a aquellos que estuvieran en circunstancias desfavorecidas, aquellos que como consecuencia de los avatares de crisis económicas o vitales o empresariales se hubieran quedado por el camino y no alcanzasen cuando se jubilaban ni siquiera una pensión que alcanzase el salario mínimo interprofesional. Ese complemento que surge en los años 70 y que se denomina complemento Sidero es el que nos permite, el que les permite a las organizaciones crear Geroa al amparo, y hay que nombrarlo y hay que decirlo, del Pacto de Toledo, del nacimiento del Pacto de Toledo, que cuestiona de una manera clara la supervivencia del estado de bienestar en materia de pensiones públicas, el sistema español, ya en el año 95, salvo que se produjeran cambios significativos. Ya hemos visto que muchos cambios se han producido y desgraciadamente y posiblemente se produzcan más. Bueno, eso conjuntamente con ese complemento que ya existía es lo que permite pensar a las organizaciones crear una entidad que se llamó Geroa y que nace en el año 96 y en el que estuvieron la patronal guipuzcoana, ADEGI, y estuvieron los sindicatos más representativos que fueron ELA, LAB, comisiones y UGT en orden de representación. Muy importante, consenso absoluto para su creación y para centrar las bases fundacionales. La base y el principio básico de actuación de nuestra entidad es que nuestra entidad no pretende que los trabajadores ganen dinero, no pretende que este proyecto sea creado para hacer ganar dinero a los trabajadores, no. Lo que se pretende es crear riqueza en nuestra sociedad a medio y largo plazo. ¿Cómo? Creando complementos que acompañen a la pensión pública de la seguridad social. Creo que es un concepto verdaderamente relevante, verdaderamente importante cuando hablamos de complementos, cuando hablamos de segundo pilar, y a veces se nos olvida. No queremos que nuestros trabajadores ganen dinero, para eso existen otras figuras, existen productos financieros, existen entidades financieras que se acomodan muy bien a asesorar o acompañar no solo a los trabajadores, sino a cualquiera que tenga unos ahorros
para generarles esa ganancia. No. Geroa nace para crear valor, para crear riqueza en una sociedad y no solo creando complementos de pensiones, sino, como luego más adelante diré, sino para que en ese proceso de construcción seamos capaces de multiplicar, seamos capaces de crear riqueza invirtiendo en nuestro tejido empresarial, invirtiendo en empresa, creando a su vez riqueza adicional, ¿vale? Y viendo desde una perspectiva más allá de lo plano, en una perspectiva de 360 grados, haciendo que esa riqueza que se va a crear de manera permanente y estable en el transcurso del tiempo, de muchos años, sea capaz de permitir aligerar o trasladar las cargas o las inversiones que tienen que hacer nuestras diputaciones, nuestras haciendas, hacia otros componentes relevantes como pueda ser la educación, la sanidad, el reforzamiento de otro tipo de estructuras, no solo el proceso de dependencia que inexorablemente llega en nuestra sociedad como consecuencia de nuestro envejecimiento. Somos sociedades maduras en términos demográficos, tenemos que enfrentarnos a ellos de una manera natural, bienvenido sea que podamos vivir hasta los 90 años, pero tenemos que ser capaces de vivir esos 90 años con una capacidad económica adecuada, no subsidiada y, por lo tanto, con esa capacidad económica seremos posiblemente emocionalmente mucho más sanos en todos los sentidos. Entonces, este es el comienzo por el que se crea Geroa, estas son las bases y dentro, además de esas bases, lo que se decide es que es la negociación colectiva la que va a regir en las reglas adicionales, que es una participación al 50%, 50% patronal y 50% organizaciones sindicales, y en la toma de decisiones exactamente igual. Luego las normas cambian, pero inicialmente se produce de esta manera y con aportaciones paritarias y que se convierten en obligatorias por convenio. Nuestra definición de entidad es EPSV, Entidad de Previsión Social Voluntaria. Esto nos ha generado mucha polémica, porque la V de voluntaria, Entidad de Previsión Social Voluntaria, cuando nuestra entidad es obligatoria. ¿Por qué se obliga al trabajador a hacer aportaciones a nuestra entidad? ¿Por qué no puede ser voluntario? Porque se circunscribe al marco de la negociación colectiva y, al igual que los pactos que se incorporan dentro de los convenios y de los capítulos que incorporan esos convenios, estos se convierten en obligatorios, pues en igual medida la aportación a Geroa nace de forma obligatoria al estar circunscrita en esos convenios colectivos. Esa aportación se circunscribe en un porcentaje de la base de contingencias comunes y se inició en el año 96 en el sector siderurgico de Guipúzcoa con un porcentaje pequeño, que era el 0,75 de cada parte y que sustituía lo que se aportaba en su momento, algo más, pero casi era un efecto sustitutivo de lo que se aportaba en el complemento sidero, que solo aportaba todo el mundo, tanto trabajadores como empresas, pero solo ese dinero era para el disfrute de los más desfavorecidos. La entrada en Geroa tiene un efecto diferenciado, y es que estas aportaciones van a anotarse en la cuenta de cada trabajador, la aportación que tenga él y la aportación de la empresa. Con el transcurso del tiempo eso ha ido cambiando, y una parte, pero ya de manera muy inicial, detrae una parte de esa aportación para cubrir en mayor medida, porque, insisto, Guipúzcoa siempre ha sido un territorio muy concienciado socialmente, y una parte se detrae para hacer frente a aquellos trabajadores y trabajadoras que en un momento determinado y sin saberlo, pues se han visto en una situación de incapacidad o fallecimiento. Esas rupturas de una vida laboral de una persona, en nuestro caso,
se decidió desde el año 98 y ya de manera muy generalista en el año 2001, cubrirlas en mucha mayor medida para amparar estas situaciones que creíamos que generaban un detrimento de renta mayor en estos casos, ¿no? Durante estos 25 años, este año, en el año 2000, ¿qué año estamos? 2021, iba a decir 2015, 2021. En este año 2021 hemos cumplido 25 años y la verdad es que el camino, bueno, pues por la propia naturaleza de las personas siempre nos quedamos con lo positivo, ¿no? Pero yo he de decir que ha sido apasionante, ha sido verdaderamente magnífico. Hemos tenido momentos puntuales, duros, como no, pues porque yo creo que estos 25 años han estado sometidos a un estrés increíble, pero también nos han ocurrido cosas fantásticas, ¿no? Y aún y todo, quedan otros 25 y seguro que en los siguientes otros 25 seguirá habiendo camino que recorrer que serán también apasionantes, ¿no? Nos queda mucho trabajo, hemos aprendido mucho, podemos estar satisfechos de muchas cosas, pero otras tenemos que mejorar. Entonces, vamos a ir con las cosas que se han ido haciendo de manera correcta y luego vamos a poner los peros porque yo creo que es bueno aprender de lo bueno y de lo regular. Dentro de lo bueno es que Geroain se inició con solo el sector metalúrgico y ha ido avanzando con la incorporación de otros sectores, de tal forma que hoy tenemos más de 20 sectores de actividad de la economía guipuzcoana que están adheridos a Geroain, haciendo aportaciones. Esas aportaciones son diferentes en función de la negociación colectiva. La propia entidad no hace comercialización. Eso corresponde a la negociación y, por lo tanto, son las organizaciones sindicales y la patronal las que se tienen que entender. ¿Qué sucede? Que cuando no se entienden, pues vamos mal, porque entonces no hay crecimiento en aportaciones y no hay nuevos sectores que se adhieren. En el caso de nuestra entidad, prima el sector frente a la empresa y, como he dicho antes, prima el colectivo frente al individuo. Somos una entidad que nace donde nace y, por lo tanto, tenemos las cuestiones que derivan de la colectividad, de lo que es sociedad y no de lo que es algo individual. Para lo individual existen otras figuras externas que satisfacen de manera magnífica esas expectativas que tenemos como individuos. 20 sectores de actividad, como he dicho, las aportaciones en algunos casos han ido creciendo, en otras no, luego lo veremos. Hemos dado desde un principio las prestaciones más generalistas de la seguridad social, intentando realizar ese complemento, como son la jubilación, la incapacidad desde la permanente total a la gran invalidez y las derivaciones del fallecimiento. Se han establecido un rango de quién es el beneficiario en caso de fallecimiento de esas prestaciones y hemos tenido en consideración desde el momento en que pudimos tener un cierto volumen y unas prestaciones que iban complementadas con riesgo en el caso de incapacidad y fallecimiento, como he dicho antes, desde el 2001 el pago de la prestación en forma de renta. Seguimos teniendo problemas en que las personas entiendan nuestro proyecto colectivo, nuestras personas, nuestros socios, nuestros trabajadores siempre preferirían cobrar en renta que cobrar, cobrar en capital, ojalá que preferirían cobrar en renta. La gente prefiere cobrar en capital que cobrar en renta y seguimos trabajando en ello de manera significativa. Hoy un trabajador del metal que entra en el año 96, que el primer valor liquidativo fue pues, febrero del 96, tendría y aportando pues, en bases máximas de cotización, que decir que en el convenio del metal, en el sector del metal es muy habitual, mayoritario, pues estaríamos hablando de que tiene aproximadamente pues, unos 66.000 euros de media.
de derechos económicos, con una aportación promedio de 100 euros mes, de los cuales pues la mitad habría puesto la empresa y la mitad el trabajador, porque hay que pensar que las aportaciones se iniciaron con aproximadamente 30 euros compartidos, 15 y 15 mensuales, y ahora el máximo es, no llega a 200 euros al mes compartido, 100 empresas, 100 trabajadores, ¿vale? Las aportaciones máximas están en el entorno de 2.000 euros anuales. Otros sectores aportan menos. ¿Cuál es otro de los elementos importantes de nuestra entidad? En el año 95, cuando patronal y organizaciones sindicales deciden crear esta entidad, debaten cuál debe ser el proceso de creación. ¿Debe ser gestionado por una entidad financiera o debe tener un equipo propio autónomo que sea capaz de gestionar y dirigir este proyecto? Afortunadamente, entre otras cosas, porque si no, no me hubieran contratado, deciden crear un equipo propio. Empezamos en este proyecto 6 personas y hoy el equipo alcanza las 23 personas. Empezamos con 0, empezamos sin tener nada. Teníamos un sector que sabíamos que era el del metal, sabíamos cuáles iban a ser las aportaciones. Sabíamos que aproximadamente iban a aportar 40.000 trabajadores. Teníamos una aplicación informática que afortunadamente era muy parecida a la que teníamos en la entidad financiera de donde procedíamos pues poco más. No teníamos grandes realidades, grandes certidumbres, pero sí mucha expectación, ¿no? Eso hoy se ha transformado en una entidad de 23 personas. La mayor parte son mujeres. Tenemos bajo gestión 2.500, algo más de 2.500 millones de euros y somos una entidad sin ánimo de lucro. ¿Esto qué significa no tener ánimo de lucro? Esto significa que una vez que se descuentan los salarios del equipo que trabajamos, la informática que necesitamos, porque necesitamos bastante, el gasto que realizamos fundamentalmente en comunicación y algunos otros aspectos que representan aproximadamente el 0,12 del patrimonio que tenemos bajo gestión, el resto de los beneficios que somos capaces de obtener se incorporan en cuota parte a los trabajadores. Las organizaciones, en nuestro caso, que han sido en ocasiones objeto de crítica injustificada, no reciben ningún emolumento, ninguna dieta, nada por participar en nuestra entidad que tiene como elementos de control lo que es una junta de gobierno que se reúne al menos 4 veces al año y una asamblea general y otras extraordinarias si fuese el caso y necesario. Dentro de esa junta de gobierno que tenemos hay 26 miembros, de los cuales 13 pertenecen a la patronal y 13 pertenecen a las organizaciones sindicales, están representadas en orden de representación sindical de las elecciones del sector siderometalúrgico de Guipúzcoa y en el caso de la Asamblea General pues hay una representación de 106 que también se establece en orden de representación y al 50% patronal y organizaciones sindicales. Invertimos, por lo tanto, totalmente alineados con los intereses de nuestros socios, con independencia absoluta, no dependemos de ninguna entidad, sea del tipo que sea, y todas las entidades pueden ser proveedores nuestras en función del servicio que requerimos y de las necesidades que tenga la entidad, que también invierte en función pues, del panorama económico que hay en cada momento. La entidad es eficiente, seguro que puede serlo más, pero nuestros retornos están por encima de la media del mercado. Nuestro retorno es del 6,25% anual compuesto
nuestras rentabilidades, como digo, suelen estar por encima de ellas. ¿Vale? Esto en líneas generales y sin quererme alargar mucho y prefiero dejar todo tipo de cuestiones al debate. ¿Qué puntos debemos de mejorar? Pues uno está clarísimo, debemos de mejorar la comunicación y la educación. Primero, porque las entidades de previsión social voluntaria o las entidades de previsión de empleo, mejor dicho, no deben de verse como enemigos del sector público, de las pensiones públicas en ningún caso. Seamos del pensamiento político que seamos, es que no tiene sentido. Son complementos ideales de las pensiones públicas de reparto. Las pensiones públicas de reparto establecen uno de los aspectos de su filosofía en lo que es la demografía, y en ese sentido lo que vemos es que la pirámide poblacional, esa variable, pues está sufriendo una alteración, por decirlo suavemente, y esto conjuga muy bien con lo que es la capitalización. Y a veces se confunden los términos de la capitalización con el capitalismo o con el enriquecimiento inadecuado. Nada tiene que ver. O sea, las entidades de previsión hacen país y además son unidades muy válidas para el mantenimiento de la riqueza en nuestro país, que va a ser absolutamente necesario. Y son fórmulas que se están desarrollando y de manera muy significativa desde hace muchísimo más tiempo de lo que nosotros llevamos en otros países con verdadero éxito y con verdadero entendimiento de lo que es esa visión de 360 grados a la que antes me refería, ¿no? Porque al mismo tiempo que es necesario estas estructuras, pues estamos incardinándolas en un momento de la vida, en una época donde todo está sufriendo una transformación, donde las empresas ya no tienen empresarios, sino tienen fondos de pensiones que son los propietarios de las empresas, o fondos de capital riesgo que son los propietarios de las empresas. Al mismo tiempo que esto, pues está surgiendo la tecnificación, la digitalización, están surgiendo muchas cuestiones que son muy importantes observarlas como un todo. Ya no podemos observar las cosas en un solo sentido, las tenemos que dar una visión mucho más panorámica, ¿no? Y en este caso, entidades como la nuestra, que somos pequeñas, han aportado su grano de arena, por ejemplo, en la creación de riqueza en nuestro territorio. Hemos invertido directamente en empresas, hemos creado puestos de trabajo, estamos en el capital de esas empresas, pero no con un ánimo solo de obtener rentabilidad. Claro que queremos obtener rentabilidad, ¿cómo no? Pero al mismo tiempo queremos ser responsables con una manera de hacer negocios, porque en la vida se hace negocios y eso es verdad. El que tiene una empresa, el que tiene un taller, el que tiene una tienda, todos hacemos negocios porque para vivir tenemos que hacer negocios o tenemos que trabajar para cobrar un salario. Pero nuestra manera de hacer ese negocio es una manera muy responsable. Estamos inmersos de manera muy significativa en la sostenibilidad y en los procesos de la responsabilidad empresarial. ¿Cómo no? Nacemos de la negociación colectiva, nacemos del ámbito colectivo y buscando un bien para la sociedad. ¿Cómo no vamos a ser responsables, ¿no? Queremos esa sostenibilidad en muchos factores, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero para eso tenemos que educar, tenemos que convencer, tenemos que informar. Y eso no lo podemos hacer solos. Y no lo podemos hacer en pequeñas unidades. Tenemos que ser eficientes. Y para eso tiene que haber entidades sectoriales como la nuestra. No podemos ser únicas. Tenemos que generalizar la previsión, pero la previsión sectorial. Y no solo en Euskadi, en toda España, en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Madrid, en Andalucía, en todo, porque no solo vamos a depender de ella para complementar nuestras pensiones, sino que vamos a depender de ella para tener nuestros centros de producción aquí y que no
se nos ningunee. Entonces, es muy importante, mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Entonces, hay que educar y hay que diferenciar. Y yo creo que en ello están en estos momentos los gobiernos y espero de verdad con vehemencia que determinen finalmente la importancia de estos proyectos, porque tenemos que estar amparados fiscalmente, se requiere la actuación y el apoyo de todos, tienen que estar muchísimo más protegidos y con ventajas fiscales de lo que es un mero producto financiero. No somos productos financieros, somos proyectos sociales en donde todos nos beneficiamos. Y si eso se entiende, deben de tener el máximo rango de deducciones fiscales. No se puede confundir un proyecto de estas características con un producto financiero individual. Entonces, sin haber podido conseguir una diferenciación en términos legales de lo que es el segundo pilar con respecto al tercer pilar, sí sería muy conveniente, verdaderamente relevante e importante que al menos nuestras entidades tengan una fiscalidad verdaderamente diferente a lo que tenemos hoy en día. No se puede bonificar, por ejemplo, en Euskadi la prestación pagada en capital con un 40%, mientras que la prestación pagada en renta vaya al 100% en la declaración. Estas cosas tienen que cambiar para que podamos conseguir los objetivos que no me cabe duda que todos queremos conseguir, porque nos va a mejorar no solo la vida individual de aquellos que tienen el complemento, sino la vida en conjunto de la sociedad, y va a aligerar la carga de las diputaciones que van a poder destinar recursos a otros propósitos. Yo no voy a ir más allá porque creo que he gastado mi tiempo y voy a dejar al resto de los ponentes, e insisto, hay muchos temas, hay muchas ópticas de las que contemplar la previsión. Es un mundo muy rico, muy relevante, pero voy a dejar a dos personas, además, a las que aprecio mucho, que forman parte de mi junta, que son a Carlos, a Óscar y a Ángel, para que hablen desde la perspectiva sindical, que es muy importante y que creo que deben de ser parte activa de estos proyectos. Lo reivindico. Tiene que, por supuesto, haber formación, tiene que haber profesionalización de todos, pero tienen que estar. Y son proyectos de largo plazo y, por lo tanto, no pueden ser interrumpidos por ninguna de las partes.